Buenas tardes, mi nombre es Yuri Xiomara Romero Guevara, pertenezco al Técnico en Saneamiento y Salud Ambiental del SENA. Ficha técnica 306-9993. En este video expositivo vamos a estar hablando de las leyes de Newton. Las leyes de Newton son tres principios que explican cómo se mueven los cuerpos impulsados por fuerzas que actúan con una velocidad constante para moverlos. Se han usado para describir el movimiento de objetos creados por el hombre, como el de los medios de transporte o las maquinarias, y también fenómenos de gravitación universal como el movimiento planetario. Desde que fueron planteadas las leyes de Newton han dado explicación a hechos propios de la mecánica clásica. Entonces vamos a ver cuáles son las tres leyes de Newton. Para poder mirar cuáles son las tres leyes de Newton, primero vamos a mirar quién era Isaac Newton. Entonces, Isaac Newton fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, nacido en el año 1943 en Inglaterra. Escribió los principios matemáticos de la filosofía natural, fue el primero en describir la ley gravitacional y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre, es decir, las leyes de movimiento. La primera ley de Newton o la ley de inercia. Entonces vamos a ver cuál es la ley de inercia. Establece que todo el cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y en la misma dirección y velocidad, al no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. El estado de reposo se considera velocidad cero y de igual forma un objeto en reposo permanecerá en reposo de forma indefinida a menos de que una fuerza actúe sobre él y le haga cambiar la velocidad. Esa sería la ley de inercia, la primera ley. La segunda ley de Newton o ley de la dinámica. Esta ley indica que la tasa de cambio del movimiento de un objeto, es decir, la aceleración es proporcional a la aplicada sobre el objeto. Además, el cambio de movimiento se produce en la dirección en la que se aplica la fuerza, pues la fuerza es la magnitud vectorial. La segunda ley de Newton solo es válida para sistemas de masa constantes y matemáticamente se describe como que la fuerza es igual a la masa del objeto a la aceleración. Esa sería la segunda ley de Newton. Entonces nos faltaría la tercera. Tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. A cada acción siempre se pone una reacción igual pero de sentido contrario. En cualquier interacción hay un par de fuerzas de acción y reacción situadas en la misma dirección con igual magnitud y sentidos opuestos. Primer ejemplo de la ley de inercia. Bueno, acá en el primer ejemplo de la ley de inercia podemos observar un objeto en reposo a cual se le aplica una fuerza, pero se le contrarresta esa misma fuerza. Y la sumatoria de las fuerzas van a dar cero. Entonces, es decir, se le hace la misma fuerza, pero también por el otro lado se le contrahace y por eso nos da el resultado de cero, porque en sí el objeto siempre va a estar en reposo. Esa sería la primera ley de inercia. El ejemplo de la ley de fuerza, entonces dice que entre mayor es la fuerza que se le imprime al objeto, mayor es su aceleración. Entonces, el objeto, como podemos ver en la imagen, el objeto liviano al cual se le va a aplicar una fuerza que al aplicarle la aceleración del objeto aumenta, entre mayor es la fuerza que le aplique, mayor es la aceleración. Entonces, si yo le aplico bastante fuerza, pues el objeto va a tener su buena aceleración, ¿sí? Pero, entonces, si
si yo le hago, si a esa misma caja o a ese mismo objeto, yo le aplico más peso, es decir, si yo le coloco otra caja encima, si yo le coloco más peso, ¿qué pasaría? ¿Sí? Entonces, si yo le aplico más peso, lo que va a hacer es que voy a hacer más fuerza, pero su aceleración disminuye. Esas serían como serían las tres leyes de Newton. Espero les haya gustado. Muchas gracias.